Chicos, buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos con nosotros al maestro Ricardo Cruz Mejía, quien es historiador y etnólogo. Por un error mío, yo les puse que era filósofo, pero me dice él que me escribió para aclarar y decirme que estaba yo, no difamándolo, sino dice que poniéndole más sobre su currículum de lo que era. Entonces, él está más bien especializado en el ámbito de historia y etnología. Y precisamente esta charla que vamos a tener, que según nosotros habíamos considerado que fuera un poquito desestresante después de todo lo que hemos vivido con las elecciones en el país y todo, creo que va a ser todo lo contrario. En vez de desestresarnos, nos va a poner a todos a pensar, porque esto va a llevarnos a desentrañar quiénes somos como mexicanos, cuáles son nuestras características culturales desde tiempos históricos, ¿no? Él se basa en el estudio de diferentes investigadores como Samuel Ramos, como el mismo Octavio Paz, etcétera, que se han dedicado a ver el perfil del mexicano. Y bueno, pues yo les aventuraba una pregunta por ahí. ¿Tenemos el gobierno que merecemos después de conocer nuestras características? Entonces esperamos que la disfruten y que él nos desentrañe o nos haga más grandes nuestras dudas. Le damos la bienvenida a Ricardo. Bien, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues efectivamente, mi nombre es Ricardo Cruz Mejía, pues vamos a platicar un poquito sobre, pues lo poco o mucho que he leído. Realmente esto que van a escuchar es una propuesta, no es nada así ya encasillado, ni mucho menos formalizado, es algo que está en construcción, por supuesto, y que seguramente tiene fallas, tiene errores, pero bueno, por lo poco o mucho que he comentado que he revisado algunos textos, pues efectivamente México es un país que puede tender a la democracia. Por eso, insertándonos, echándonos un clavado a la historia de este país, me parece, es una propuesta personal, aquí sí, se las pongo a la mesa para que precisamente la pongan en su consideración y la despedacen, no para que realmente la asuman. Desde mi punto de vista, la sociedad mexicana, la sociedad, no en lo individual, la sociedad mexicana es una sociedad conservadora y tradicional. Por lo tanto, abrazar el liberalismo, pues cuesta. No que sea imposible, pero cuesta, por la manera en cómo se ha venido trabajando México, pues está un poco complicado. Bueno, entonces, insisto, lo que van a escuchar es una propuesta, pues sí, es una hipótesis, un modelo de trabajo, y es solamente eso. Bueno, entonces, ¿de dónde nos agarramos para esto que estamos comentando? Bueno, el historiador francés Fernando Braudel desarrolló un concepto que se llama la larga duración. Ahí decía que ¿a qué le llama larga duración Fernando Braudel, este historiador francés? A que ciertas estructuras están dotadas de tan larga vida que se convierten en elementos estables de una infinidad de generaciones. Otras, por el contrario, se desintegran más rápidamente. Por ejemplo, decía Braudel, la dificultad de romper determinados marcos geográficos. O sea, naces en un país y no rompes ese país, no modificas las montañas. O sea, hay ciertos rasgos geográficos que te limitan, no. Eventualmente podríamos desaparecer los volcanes, ¿no? El Ista y el Popo, ¿no? Pero, o sea, pero ahí son marcadores geográficos. Ciertas realidades biológicas y por supuesto los encuadramientos mentales. El ser humano es prisionero, decía Braudel, del marco geográfico en el que habita.
también lo es del campo cultural. Decía Brodel, piénsese en el capitalismo. Ya tiene una duración de 4 siglos. Ya vamos por el quinto, ¿no? De 1600, el descubrimiento, ¿no? De América para acá, 500 años. Por otro lado, la historia de las llamadas mentalidades nos dice que la representación es de un individuo, que un individuo se hace a sí mismo, del mundo, del más allá y de los otros, no hacen sino conformar un sistema para ordenar y apreciar el mundo. En función de este sistema se organiza la descripción de la vida afectiva y es el que en última instancia rige las prácticas. Una mentalidad es... Una mentalidad es el sistema de referencia de un grupo social que le permite ver las cosas de cierta manera y detener las reacciones y las conductas de acuerdo con esa percepción del mundo. Es decir, si actuamos y si reaccionamos, no es por nosotros mismos. Eventualmente, el individuo hace su voluntad, pero hay un encuadramiento cultural, mental, social. Y de ese es difícil escaparse. Tomando estos elementos como referencia, entonces podemos señalar que en la historia de México, una serie de estructuras, como decía Brodel, que son de larga duración, que tienen que ver con la geografía del país y también con las mentalidades. Las representaciones mentales que cada grupo social se hace de sí mismo, de su entorno y de las crisis que le ha tocado vivir. En esta plática se presentarán 4 estructuras o características de la cultura mexicana, y que son regionalismo, corporación o corporativismo, autoritarismo y la reciprocidad. Esas 4 características es la que vamos a tratar en esta charla. Bueno, regionalismo. El mexicano es un ser altamente regionalista. ¿Por qué? Bueno, es que ¿dónde vivimos? Es en un país bien padre, ¿a poco no? Es un país maravilloso. Este país es muy bonito, es hermoso este país. Es una fregonería de país lo que tenemos. ¿Sí? Pero, tiene unas grandes cadenas montañosas. Está partido por esta serie de cerros, de montes y montañas. Tenemos, ya lo sabemos bien, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra de Baja California, la Altiplanicie Mexicana, el sistema volcánico transversal, la Sierra Madre del Sur, la Sierra de Chiapas. Es decir, conocemos nuestro país, evidentemente está lleno de cerros, de montañas. Para donde la vean, nos subimos a una azotea, si es que no está contaminado, volteamos y puro cerro. ¿A qué lugar se quieren ir? A la Marquesa, la México-Toluca, el túnel que se atraviesa es cerro. Para la México-Cuernavaca, pura curva, cerro. Para la México-Puebla, por eso el coche y los trailers se quedan porque es cerro. A donde le vean es cerro. ¿Y eso qué? Que haya muchos cerros. Pues que eso impide la comunicación. Los que han viajado a Chiapas seguramente han visto que desde hasta la montaña y allá se ve el pueblito. Se ve muy bonito, pero para que llegara al dichoso pueblo, ¿no? Horas. ¿Sí? Porque hay que veredear. Y se ve ahí como que ahí está la bajada, ¿no? Pues llegan. Entonces, la geografía mexicana, la orografía mexicana es bastante interesante, es bastante bonita, pero eso fomenta el regionalismo.
Eso por la parte de los cerros y montañas. Por la parte de los ríos. Por la parte de los ríos, ¿qué puede decir lo de los ríos? Bueno, pues que estamos igual o peor. Hay muchos ríos en el país. Sí, nada más que ¿cuántos son navegables? Hasta hay por tramos. Échate un río navegable completo. Muy pocos. Diría que ninguno. Los hay por tramitos. ¿Y eso qué? Pues otra vez impide la comunicación, el desplazamiento de un lugar a otro. No es como, bueno, aquí es en América, pero bueno, no es como en Europa. Europa es plana. Y ríos, pues hay un chorro también. Y son ríos navegables. El río Sena, el río Tíber, el río, bueno, que quieran, el río Po, el río Rin. ¿Sí me explico? Entonces, en Europa, además de que Europa es muy pequeña, es pequeña, sin cerros, ríos navegables, ¿qué? Más comunicación, más intercambio, más integración. En un país tan padre como el que tenemos, muy grandote, perfecto, muchos recursos, qué padre, pero dividido por cerros, dividido por ríos, ¿qué te genera eso? Diversidad regional, diversidad cultural. Y por eso tenemos la maravilla de comidas, ¿no? Los tamales, esos son los de Chiapas que los de allá del norte, ¿no? Y por eso tenemos pozoles, el rojo, el verde, el blanco, ¿no? ¿Sí? El rojo es de dónde, a ver. De Jalisco, y el blanco es de Guerrero. O sea, regionalismos, ¿no? Los tamales oaxaqueños, en fin, regionalismos. Eso es muy rico. Diversidad cultural. Pero nos lleva a otro conflicto. ¿Cómo reúnes, cómo concilias esas diferencias regionales? Ya nos ponemos a pelear. Es que tú eres, porque tú, vato del norte, hablas golpeado, ¿no? Y tú, los del sur, acá hay bomba, ¿no? O sea, y los de la costa, no, ni se diga, ¿no? Bolas de majaderos, esos de allá de Alvarado, allá en Veracruz, ¿no? Y los del centro, los chilangos, pues hablan cantadito, en fin, o sea. Y bueno, ya lo sabemos, ¿no? O sea, vamos a provincia y la gente es bien lenta, sí. Se tarda mucho, ¿no? Las cosas quedan así, ¿no? Y en provincia, pues no nos quieren, ¿no? Ese es chilango, inmediatamente. Regionalismos, que nos provoca diferencias culturales, que nos provoca distintas formas de pensar, de ver la misma realidad. ¿Qué nos provoca? Pues sí, discriminación. Tú eres del sur, tú eres del norte, tú eres de allá, de la costa, etc. Entonces, este es un elemento pues importante. Ahora, por si fuera poco, contrario a lo que sucede en otras regiones del mundo, la ubicación de México, también es maravilloso eso, por simple ubicación geográfica ahora sí que en el planeta, le tocó a México una posición realmente envidiable, porque así como pega el sol, así por la pura posición así del planeta, cómo está girando, recuerden que el planeta está un poco inclinado, ¿no? Así como le pega el sol, por la inclinación, el país se divide en dos. El norte, árido, seco, extremo, y el centro sur.
lo que en otro momento otro antropólogo le va a llamar Mesoamérica. ¿Cómo es Mesoamérica? Pues bien padre, ¿no? Ahí está lo rico, ahí está el calorcito, ahí está la vegetación, ¿sí? No es extremo, no es árido como el norte. Lo rico está del centro hacia el sur, hacia la región maya, hacia la región de Honduras, Guatemala, etc. Ahí está lo rico, simplemente el mar Caribe, padrísimo, ese verde, ese tono de mar, es maravilloso. Nada más por la pura posición geográfica del país. ¿Ah? ¿Y eso qué? Pues que efectivamente, al haber calor, hay vegetación, hay exuberancia. Y eso te lleva a que por el calor, hemos estado en Chiapas, hemos estado en Oaxaca, hemos estado en Veracruz, en Guerrero, te encierras, la vida se hace afuera, la vida se hace en los patios, la vida se hace en la calle, no encerrado. A diferencia de, otra vez, Europa, frío, seco, triste, gris, mucha neblina. Pensemos rápidamente en los famosos neblinas de Inglaterra. ¿Ah? Mucha lluvia. ¿Sí? ¿Y eso qué? Pues que eso también impacta en el carácter de la gente. La gente de Mesoamérica, la gente mexicana, es, hasta su nombre lo dice, es cálida. Nos gusta el guateque, nos gusta la fiesta, nos gusta la convivencia, el contacto. Los del norte, ¿no? Concretamente Europa, los anglosajones, los gringos, muy secos, muy fríos. Sí. Exactamente. Simplemente cheque las maneras de bailar. En México se baila cadencioso, sabrosón, ¿no? Rico, pegadito, ¿no? En el norte se escucha la música de los chavos, se escucha la música, bueno, cada quien por su lado. Básicamente estoy pensando en la música europea, anglosajona, electro, es puro tum, 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 o sea, como que, ¿eso qué? ¿Cómo se baila, no? De chapulinazo, ¿no? Entonces, por geografía, este país pues, tiene esas características muy ricas, muy agradables, pero por esta orografía, que ahora sí, pues ahí nos tocó, y también la hidrografía, los ríos, pues nos lleva a estos regionalismos, ¿no? Entonces el mexicano, sí, es muy caluroso, es muy cálido, es muy dicharachero, es muy pachangón, pero tú eres del norte, tú eres de allá, tú eres de acá. Entonces, para lograr la cohesión, lo que después con el liberalismo se va a llamar la unidad nacional, está complicado. Por eso por regionalismo. La corporación, segunda característica de la sociedad mexicana, de la cultura mexicana. ¿Cómo somos? Estamos tratando de comentar cómo somos los mexicanos. Un clavado, nos proyectamos hasta, hablar de México es a proyectarnos hasta tiempos prehispánicos, ¿no? La organización social mesoamericana era muy estricta y jerarquizada. La unidad social de la ciudad era de la ciudad o del Altepet era el Calpulli. Un Altepet es una ciudad. La unidad social era el Calpulli, traducido como barrio caserío. Sí sabemos, ¿no? Cali, casa, Calpulli, montón, ¿no? Por eso Acapulco, ¿no? De Acat, caña y puli, montón, el cañaveral, ¿no?
Aquí lo mismo, Calpulli, el montón de casas, el caserío, el barrio. En la época prehispánica y de manera más concreta en la sociedad nahua, la organización de la vida doméstica y las relaciones de parentesco eran aspectos esenciales. No cabe duda de su carácter corporativo. Entonces, Mesoamérica, el México prehispánico era corporativo. Lo cual quiere decir pertenecer a un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El Calpulli, el barrio, el caserío. Se adquirían derechos y obligaciones de tipo colectivo. En este caso del Calpulli, sobre la tierra. Y una obligación también colectiva para desempeñar ciertas funciones sociales. La organización del Calpulli era más o menos así. Bueno, está padrísimo, ¿no? ¿Cómo estaba nuestro lago antes? Pero bueno, ya no lo acabamos, ¿no? ¿Cuáles son las características de un Calpulli? Las tierras del Calpulli no pertenecían a ningún particular, sino al Calpulli. O sea, el Calpulli era el único titular como una persona moral. Los miembros del Calpulli tenían derecho a beneficiarse del uso de las tierras de su Calpulli, y este derecho se transmitía hereditariamente. Aguas con todo esto, ¿eh? En caso de no cumplir el beneficiario, por ejemplo, abandonar la tierra, dejar de cultivarla, o en caso de no haber heredero, la tierra se regresaba al Calpulli, que es todo el cuerpo. El derecho usufructuario de las tierras del Calpulli era estrictamente inalienable. No es así de que ya recogimos, pues ahora se lo damos a esa persona o a ese otro barrio, ese otro Calpulli. Es para nosotros. Las tierras de un Calpulli no se dejaban a uno que no fuese del mismo Calpulli. Había un pariente mayor en cada Calpulli a cuyo cargo corría el buen gobierno de las tierras bajo su administración. Si entendemos este rollo, todo habitante del Calpulli desde su nacimiento era apuntado en un registro y al momento del matrimonio tenía derecho a usufructo. ¿Ya te casaste? Bueno, pues tienes tus tierras. No es de que, te preocupas de que, hijo, ya me casé, ¿y ahora cómo voy a hacer ¿dónde voy a vivir? No, ya tienes tu tierra asegurada, ya tienes tu terreno. ¿Por qué? Por el simple hecho de pertenecer al barrio. La subsistencia quedaba pues asegurada donde estaban sus ancestros y viviría la descendencia. Cada barrio tenía sus dioses patrones y sus templos. Como lo señalaba Bernardino Sahagún, lo biológico y lo religioso, cuidado, eran la base constitutiva de la institución del Calpulli. La comunidad y en última instancia la familia extendida siguieron manteniéndose aún con la presencia española. Lo mismo que la herencia corporativa. Esta tampoco se diluyó. Cambió de forma, pero se mantuvieron ciertos principios. Cuando llegan los españoles, modifican muchas cosas, pero en las comunidades indígenas no todo desaparece. Y no desaparece la corporación. No desaparece esa corporación en Calpulli. Se modifica de manera muy importante, pero no desaparece. Se mantienen ciertos rasgos, como cuáles, y los conocemos, señores. Los sistemas de cargos, las mayordomías, ahí están.
Cuando vamos a una fiesta de pueblo, la fiesta se hace por un cambio de mayordomo. O es la fiesta patronal, sí, pero hay un mayordomo, hay uno que se encarga de la fiesta y le ayuda. ¿Y quiénes le ayudan? Sus parientes. Ahí está el calpulli, ahí está la corporación. Con la colonia, aquí me paso con los españoles, no fue muy distinto, El pertenecer en los españoles a una familia conocida podía considerarse garantía de buen comportamiento. El que los oidores ni siquiera tuvieran noticia de su existencia podía inspirar desconfianza. ¿A quién le daban el cargo los españoles? ¿A alguien que era de familia conocida o a un desconocido? A uno de familia conocida, por el abolengo, por el renombre. A un desconocido, quién sabe, además. El sistema de relaciones familiares resultaba de oficios públicos y actividades económicas heredadas de padres a hijos. Los cargos, lo sabemos, señores, se heredaban. El cargo de escribano, el cargo de juez, el cargo de oidor, los que pasa es que los oidores los manda la corona, ¿no? Vienen a oír, ¿no? Los jueces, en fin, ¿no? Entonces, la ascendencia influía en el tipo de ocupación a la que la élite criolla deseaba dedicarse. También determina en gran medida el enlace matrimonial. ¿Con quién se va a casar fulanito o sutanito? ¿La élite se casaba con los más iguales, con la indiada? No. Nuevamente son grupos cerrados, se casan entre grupos, entre familias, entre corporaciones. Actualmente, para los lloremes, es decir, los yaqui de Sonora, la filiación parental es un requisito fundamental para definir el estatus étnico. Ya muchos indígenas han perdido el idioma, el vestido y la participación en oraciones rituales. Pero en este caso, para los yaqui, podrás perder todo eso, porque migras y ya vienes vestido de jeans, ya vienes vestido con tu gorrita y demás. Y ya hablas así medio agringado, ¿no? Que vienes a parquear, vienes a la marqueta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero para ser un yaqui, debes de pertenecer a una familia. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Con la corporación. Gracias. Agua. Entonces, ¿a qué vamos con la corporación? La corporación de tiempo prehispánico, el calpulli, por supuesto, ya no existe. Porque, insisto, la tierra de la comunidad, actualmente ya se ve muy difícilmente, que por ahí andan algunos, pero bueno. Pero lo que sí se mantiene en la sociedad mexicana, en la cultura mexicana, es que si no perteneces a una familia, a un grupo, a una corporación, es difícil que la hagas en este país. Gran parte de la burocracia mexicana está conformada sobre la base de vínculos informales, de la amistad y el parentesco. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? La señora Dolores Padierna quería que su hermano fuera el delegado en Azcapotzalco, ¿no? La hija de Rosario Robles es diputada por Iztapalapa, ¿no? ¿De Iztacalco? Bueno.
las hijas del Baster son las dueñas, bueno, son las que encabezan el partido. En fin, las familias están en la política, como antes, como ha sido en este país desde tiempo prehispánico. Porque a lo mejor creo que es algo que también se nos escapa. Es que antes sí había los especialistas, ¿no? Los mayas sabían mucho sobre cómo se movían los astros y podían predecir eclipses. Pero era una familia. El grueso de la población, ignorante. Se pasaba el conocimiento de generación en generación, sí, pero era dentro de la familia. Entonces es la corporación. Entonces espero que se esté entendiendo esta es lo que entendemos por corporación. Para la etapa del PRI, el PRI estaba dividido, lo sabemos muy bien, en 3 sectores o 3 cuerpos o 3 corporaciones. La CTM, la CNC, de campesinos, y la CNOP, sector popular. Si pertenecías, como en tiempos prehispánicos, si pertenecías a una corporación, tenías derechos, pero también tenías tus obligaciones con la corporación y con el partido. Bueno, eso es lo que quisiera destacar por corporación. Vámonos con tercer punto, que es la reciprocidad. La reciprocidad se define como una norma moral que estructura la entrega y devolución de ayuda. Otra vez, en los grupos indígenas se establece a través de una relación recíproca institucionalizada en forma simétrica, como es la familia o el matrimonio. La reciprocidad está basada en normas simétricas de transferencia, dar, recibir, devolver. A lo que el antropólogo francés Marcel Mauss lo nombró el don. Eso es el don. Reciprocidad. Dar, recibir, devolver. Este don, esta reciprocidad, así se le llama, pero no quiere decir que sea igualitaria. Lo que me dan, por lo regular, no es igual a lo que yo doy. Esta obligación de dar y recibir cobraba mayor importancia cuando se trataba de los dones, de la reciprocidad, de los hombres con los dioses. Los dioses eran concebidos como seres buenos o malos, indulgentes o vengativos, como cualquier ser humano. Para modificar su voluntad o carácter se le otorgaban plegarias u ofrendas. En otras palabras, se establecía con ellos, con los seres invisibles, una facultad, un nexo de carácter social, un diálogo. La persona debía su creación a los dioses. Le habían dado la palabra y la inteligencia. Justo era un intercambio de prestaciones. Por ejemplo, tiempos prehispánicos, una mujer acababa de dar a luz, se recuperaba con un baño de vapor, pero antes de entrar al temazcal, debía recompensar a la diosa del temazcal.
por ensuciar su morada. Porque si no hacía esa ofrenda, ella o el recién nacido quedaban expuestos a la enfermedad o a la muerte. Entonces hay que ofrendar a los dioses. Este reconocimiento a los dioses y a la reciprocidad la encontramos también en el Popol Vuh famoso, en un pasaje que nos dice más o menos así: al instante fueron hechos los muñecos labrados de madera. Se parecían al hombre y poblaron la superficie de la tierra. Existieron y se multiplicaron, pero no tenían alma ni entendimiento. No se acordaban de su creador, de su formador. Caminaban sin rumbo, andaban a gatas. No tenían sangre ni sustancia, ni humedad ni gordura. Por esta razón, ya no pensaban en el creador y en el formador, en los que le daban el ser y cuidaban de ellos. ¿Qué les pasó a esos hombres de madera? Fueron quemados. ¿Sí? O sea, el hombre tiene que dar una reciprocidad, darle algo a los dioses, como que nos crearon ellos, ¿no? Desaparece la reciprocidad, este elemento de dar, devolver, recibir y devolver. ¿Ha desaparecido? No. No sé de dónde vengan, señores, pero por ejemplo en mi pueblo, en la Magdalena Tlatelulco, allá en Tlaxcala, es muy común que si quieres que alguien sea padrino de tu hijo, etcétera, o para una boda también, llevas un chiquihuite a la persona que quieres que sea su padrino. Le llevas un chiquihuite. Bueno, quiero que sea mi padrino, etcétera. Lleva, entre otras cosas, fruta, pero lo más que se acostumbra es pan. Cuando llega el día del bautizo, por decir algo, ¿no? Del muchachito, del niño, ¿qué ocurre al momento de que el compadre presenta al niño? También presenta un chiquihuite. Devuelve el chiquihuite. Evidentemente no vacío, también con pan. En el caso de Tetelcingo, en Morelos, se celebra el matrimonio. ¿Qué representa el matrimonio? La unión de dos familias. Y hoy otra vez la corporación. El matrimonio conlleva el reconocimiento o la afirmación de pertenencia a una familia. Meses después de la boda, los padres del novio y los recién casados preparan una comida especial para los compadres. Es una forma de agradecer el apoyo y el cumplimiento en el compromiso de la boda. Ya fueron nuestros compadres, muchas gracias. En la boda, nada más así, gracias, no. Tiempo después se les ofrece para ellos especialmente una comida. Entonces, reciprocidad. Con el tiempo de la Revolución Mexicana, el general Álvaro Obregón le otorgó a la Casa del Obrero Mundial, encabezada entre otros por el doctor AC, Gerardo Murillo. Obregón pacta con la Casa del Obrero Mundial y dice: órale, vámonos a la guerra, Casa del Obrero Mundial. A cambio, yo, Obregón, general así, entrón, les doy la iglesia y el convento de Santa Brígida y el convento del Josefín. ¿Qué dice Gerardo Murillo? Órale, le entramos. Y formamos entonces los batallones rojos. ¿Qué hay ahí? Intercambio. En los años 60 se puede inferir que el funcionamiento del nombramiento de personas a cargos públicos siguiera las reglas de reciprocidad e intercambio. Ya estamos hablando del PRI. Ajá. La organización de los pequeños propietarios contenía al grupo de los algodoneros.
cuyo líder podía ocupar un puesto relevante en la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, sector del PRI, como la CTM, como la CNC, ¿no? Por ejemplo, como presidente de su grupo, podía reclamar el derecho a una diputación. Entonces, salgo de diputado porque soy el presidente de algodoneros. Es un juego de intereses recíprocos de ida y vuelta. Los algodoneros apoyamos a la confederación. La confederación apoya al partido. El partido apoya a la confederación y la confederación apoya a los algodoneros. De aquí para allá dan votos. De allá para acá nos dan posiciones. Es el juego de reciprocidad. La relación entre la CNOP y sus organizaciones estaba basada en el interés y el mutuo intercambio de favores. La CNOP ayudaba a las organizaciones a resolver miles de problemas grandes y pequeños con las autoridades estatales a cambio de la pertenencia a la confederación y de los votos al partido. Los comerciantes, los tianguistas, todos estaban afiliados a la CNOP, porque la CNOP les tramitaba permisos, esto y otro, a cambio de, bueno, pertenecer a la organización. Cuando yo te llame, tú vienes, hablas conmigo y votas por los candidatos del partido. A cambio de esto te voy a ayudar con las autoridades a que te den un lugar en el mercado y puedas poner tu tianguis en tal parte. Una reciprocidad de favores económicos por un lado que ofrece la CNOP y de favores políticos que le corresponde al trabajador votando por los candidatos de la CNOP y del PRI. Esto lo hizo entonces el PRI, la reciprocidad. No es algo que haya inventado el PRI, ya estaba en la cultura mexicana. Venía desde tiempos prehispánicos, con lo del temazcal que hemos comentado, las diosas. ¿Sí me explicó? La dinámica social que se imprimía en el sector popular lleva al razonamiento más simple de que mientras más recibía el pueblo de su partido, o sea, del revolucionario institucional, más estaría dispuesto a militar en sus filas. ¿Cómo no voy a militar en las filas del PRI si me está dando? ¿Sí? El PRI por un buen rato dio. Por un buen rato dio. Y ahora, pues dicen que el PRD, bueno, sí. Finalmente, cuarta característica de la sociedad mexicana que estoy comentando yo aquí, puede haber muchas más, por supuesto. Autoritarismo. El mexicano es altamente autoritario y se hace lo que yo digo. Y por eso tenemos expresiones, así nos educaron, totalmente autoritarias. Mande para servir a usted. Servidor. A sus órdenes, jefe. Y por supuesto, quien manda aquí es el patrón. ¿Quién es el patrón? Es el fregón. Y tú, pues el sirviente. Vienes aquí a servir. Y estás por debajo. Y te mira uno así, por arriba de uno. Es el autoritarismo. Esto viene también desde tiempos prehispánicos. Ya hemos comentado que ¿quién era que gobernaba? El Tlatoani. Y después venían los su consejo, pero se quedaba en familias. Un macegual, un agente del común, ¿podía llegar a ser noble? No. Muy difícil. Determinada, había casos, pero era muy raro. Los hombres providenciales en este país: Tlatoani, cacique, caudillo, presidente, como quieran llamar.
El hecho de que en la colonia el virrey ocupara la cumbre en el poder, siendo al mismo tiempo un funcionario designado por el rey, producía en este país un sistema político con una orientación dirigida hacia arriba. Siempre estamos viendo hacia arriba. ¿Quién es el jefe? ¿Con quién hay que hablar? Un verdadero poder político autónomo en este país, durante la colonia, una soberanía, no existió en la colonia. En vez de ello, había un centro con una figura central secundaria, el virrey. La idea de que las comunidades indígenas poseían una jerarquía interna continuaba vigente a finales del periodo colonial. Y ese reconocimiento a ese orden jerárquico se expresaba en el concepto de la República de Indios. Recordemos que República de Indios o pueblos indios, que así después se va a quedar pueblo, pueblos indios, tenían una estructura jerárquica. El cacique. ¿Y quién era el cacique? Pues el mandamás de ese pueblo de indios. Al haber un cacique, estamos ante una ideología relacional basada en el valor de la amistad, el parentesco y la lealtad. ¿Cómo le voy a traicionar al patrón? Recordemos que con las guerras, que quieran, las guerras de intervención, las guerras de reforma, ¿quiénes se aventaban contra los franchutes? Juan Álvarez. ¿Quién es Juan Álvarez? El cacique de Guerrero. Es decir, su hacienda era el estado de Guerrero. Ese es el cacique. Ese es un liberal. ¿Por qué se une a las fuerzas de Juárez, este liberal? Pues porque Santana le partió en toda a su estado. No, pues ¿cómo? Entonces, me nombro liberal, reúno a mis indios, ¿verdad? Que soy el cacique, y me levanto en contra de ese maldito que es Santana. Luego, con el triunfo de Juárez y el liberalismo, los centros de poder burocrático fueron extraídos de su entorno colonial para desarrollar un discurso político de ambigüedad que rendía honores verbales al liberalismo, pero cuyas prácticas políticas estaban dictadas de una especie de personalismo que iba forzado, en última instancia, una cultura jerárquica y autoritaria. En nuestra sociedad, el presidente es fetichizado, es la única figura capaz de imponer justicia. Bueno, se creía, ¿no? Como lo muestra las cartas de petición al presidente Porfirio Díaz. El presidente aparece como árbitro supremo. Hasta no hace mucho, la figura del presidente asemejaba un ser capaz de curar por contacto. En el periódico histórico del priismo, un cacique, entendido como dirigente sindical, aplicaba la forma política del paternalismo. En el contexto sindical, la familia no era una metáfora de relaciones sociales. Una de las fuentes principales del poder de los líderes sindicales era su control sobre las plazas sindicalizadas, las cuales las vendían al mejor postor o las regalaban, entre comillas, porque las vendían barato. ¿A quién las vendían? A los parientes. No sé ustedes si conozcan este tipo de historias, pero por ejemplo, mi padre entró a trabajar al ferrocarril porque compró su plaza en el ferrocarril. ¿Quién se la vendió? Un pariente suyo. Así, el líder tenía dos clases de seguidores: los clientes, parientes, y los aliados tácitos, los que pagaron por su plaza. Pagué por mi plaza, pero pues ¿a quién le debo el puesto? Pues a usted, patrón, a usted, jefe.
La existencia del paternalismo simboliza la vigencia de relaciones de reciprocidad entre el dirigente y sus seguidores. Cuando por allá en los años 30 Lázaro Cárdenas abolió las cuotas que pagaban los miembros del partido, que estaban obligados a pagar, recuerden que antes el partido que se mantenía, pues el que pagaban los burócratas, pero Lázaro Cárdenas desapareció que los burócratas pagaran de su sueldo para mantener el partido, desapareció con Lázaro Cárdenas. ¿Qué ocurrió? El partido va a depender entonces del gobierno. Y ahí el partido perdió todo el poder, en tanto que cuando se llamó PNR o PRM, sí tuvo cierta independencia el partido. Cuando ya no tiene independencia, el partido se somete al presidente. ¿Quién pone el autoritarismo en este país? Lázaro Cárdenas. Tata Lázaro. Y hasta eso se le llama así. Tata Lázaro, el padre. El partido se convirtió en dependencia ejecutora de las instrucciones que emanaban de la Secretaría de Gobernación. En la época priista, en un esquema vertical y autoritario, el primer nivel estaba a la cabeza de la familia, el presidente y una veintena de personas. Segundo nivel, empresarios, financieros, comerciantes, secretarías y dependencias de Estado, Fuerzas Armadas, sindicatos y grupos políticos activos, ¿no? Y en el tercer nivel estaba el PRI, la burocracia nacional y los partidos de oposición. En psicología, un autor llamado Rogelio Díaz Guerrero nos dice que el mexicano psicológicamente es de tipo pasivo, obediente, afiliativo. El grueso de la población mexicana, dice este autor, allá por el año del 94, psicólogo, el mexicano es tipo pasivo, obediente, afiliativo. ¿Y eso qué es? Se caracteriza por carecer de propia iniciativa y valerse por sí mismo. ¿Qué es lo que busca el mexicano? Busca la protección de personas más poderosas que ya haya organizado las cosas. Es decir, busca un padre, o un guía, o un tlatoani, un líder, porque él solo no puede. Autoritarismo, verticalidad, las cosas vienen de arriba. Bueno, entonces para concluir, señores, siendo ortodoxos este país en lo absoluto, podría considerarse como liberal, democrático o siquiera un Estado-nación. Estas palabras, democracia, liberalismo, Estado-nación, son palabras que vienen de Francia, que vienen de pensadores extranjeros, europeos, que han impuesto a nivel mundial. México es un Estado-nación. ¿Qué es un Estado-nación? Un Estado se compone de población, territorio y gobierno. México es un Estado cuando el gobierno no puede ni controlar los diferentes estados de la República. Una nación. La nación se define, liberal, con la definición liberal, como la unión de ciudadanos libres. ¿Qué es un ciudadano? Un ciudadano es un individuo responsable, o sea, que cumple leyes y que exige el cumplimiento de sus derechos. ¿Somos ciudadanos los mexicanos? No. La pregunta es si deberíamos ser un Estado-nación, si deberíamos seguir a pie juntillas todas las recetas que nos dicta el extranjero, las potencias civilizadas,
O si no, mejor sería conocernos primero como país, como sociedad, y luego elaborar una propuesta propia de organización y gobierno. Bueno, termino con esta reflexión. Los indígenas de la Huasteca Potosina, los indígenas Tenec y los nahuas, ya insisto, de la Huasteca Potosina, consideran que la enfermedad es la falta de armonía que se establece entre seres humanos, la naturaleza, los espíritus que habitan lugares sagrados y los dioses. Cuando una persona se enferma, es porque se rompió esa armonía, dicen estos indígenas. Un individuo se enferma porque la relación de respeto con alguno de estos 4 elementos se rompió. Entre individuos, con la naturaleza, con los espíritus o con los dioses. Con los dioses. Por eso, dicen los indígenas, hay que cumplir con las obligaciones ceremoniales y evitar discutir de manera acalorada con la gente. Se debe prevenir la transgresión de las normas sociales y los conflictos personales dentro de la comunidad. ¿Ah? Es decir, para que la sociedad funcione debe tener armonía. ¿Y cómo es tener armonía? Respeto al individuo, respeto a la naturaleza, respeto a los espíritus, respeto a los dioses. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Por qué estamos tan desorientados, desubicados, con toda serie de problemas? Mi punto de vista es porque hemos roto esa armonía. No tenemos ni respeto por el otro, ni respeto por la naturaleza, y ya no se diga por dioses y demás espíritus. Pues esa es mi reflexión, señores. Muchas gracias por su atención. Ok, Juan, ¿tú al final? Ok, Juan. Ok, 2, 3, 4. Sí, pero les voy a pedir que se vengan adelante porque como hoy no hay micrófono, para que todos les escuchen bien, por favor. Empieza tú ya, ¿cómo va? Le he dicho a Juan, pero... Ahí, si quieren de este lado, de cualquier forma. Voy a empezar con una pregunta, me la voy a contestar yo mismo y también quisiera que me la contestara el ponente, por favor. Nomás les pido que sean breves. Voy a empezar con una pregunta muy simple, que me voy a contestar yo solo y que también quisiera que me contestara el ponente. El tema era la democracia posible en México. O sea, yo no entendí bien todo este rollo antropológico, sociológico que tiene que ver con la democracia, porque desde mi punto de vista, pues no hay tal cuestión. O sea, es posible, no solamente en México, aquí en cualquier parte del mundo la democracia es posible, y no la voy a contar con esto. O sea, la estructura de poder tal pareciera que nada más cambia de nombres y que sigue siendo Capuli, sigue siendo los reyes, etcétera. Pero si lo vemos a nivel internacional, a nivel mundial, el poder sí se está socializando. O sea, a fuerza que hoy hay delegados, hay consejeros, y eso quiere que se está socializando, que todavía está de membrete y todavía con esos estilos estamos en ese proceso, pero ese es un indicador de que vamos caminando hacia una democracia, no todo lo contrario, que estamos ahorita viendo a veces reyes nuevamente. Gracias. Fabián. Por favor, un momento. Compañeros, les pedimos un poco de silencio porque como no contamos con micrófono, cualquier murmullo apaga la voz de los compañeros, por favor. Todo es a capela el día de hoy, así que vamos a afinarlo. Ya saliste del baño. Bueno, a mí me pareció muy interesante y muy evocadora la participación del maestro Cruz en muchos sentidos.
Me parece que es una presentación que para la presentación esquematiza diversos aspectos de un problema inmenso que es nuestra cultura. Y en relación a los últimos comentarios, entiendo que hay una exigencia del profesor Cruz y de muchos de nosotros para poder encontrar una sociedad dueña de su destino, ¿no? Y eso me hizo recordar una poesía de Nezahualcóyotl en donde dice: amo el canto de los pájaros, amo el color de las flores, etc. Y la termina diciendo: pero amo más a mi hermano el hombre. Es decir, y esto lo traigo a colación porque me parece que por lo menos la filosofía, la cosmogonía mesoamericana era tal vez mucho más humana en las relaciones interpersonales. Y esto lo digo porque a raíz de que se da el encuentro y viene la conquista europea española, lo que vivimos es un largo periodo de esclavitud, ¿no? Como decía el profesor, a las comunidades indígenas, pueblos indígenas, se les llamaba la República de los Indios. Es decir, de entrada, por definición, cualquier relación social que existiera durante la colonia pues era una estratificación, ¿no? A mediados de la colonia tuvimos toda un catálogo de castas, ¿no? O sea, las personas no solo se dividían entre personas de primera, de segunda o tal vez de tercera, no, había un catálogo como de 12 números, o sea, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y el salta para atrás y el no me acuerdo qué más. Es decir, esa era la sociedad colonial. Cuando llega 1810 y por circunstancias internacionales y nacionales y latinoamericanas también, surgen una serie de movimientos que, aprovechando la caída del Imperio Español, intenta empujar la independencia. Y aquí en México en 1810 Hidalgo se lanza por la independencia. ¿Y qué buscaba Hidalgo? Finalmente, ¿cuáles son los principales aspectos que nos señalan desde la primaria? Hidalgo abolió la esclavitud, regresó tierras a las comunidades indígenas, abolió los impuestos para la población de las comunidades indígenas. Y esto resultó tan extraordinariamente enojoso tanto para Europa como para los criollos en México, que antes de 3-4 años ya se había conformado una gran fuerza que reclamaba el regreso monárquico y reclamaba el regreso de la estratificación de la población. Había que destruir esta idea de que las personas somos iguales. No somos iguales. Y esa ha sido yo diría la dialéctica de lo que ha ocurrido en México. Entonces el profesor nos está señalando una serie de aspectos cruciales de esa dialéctica, como por ejemplo, cómo podemos discernir la evolución del autoritarismo a lo largo de estos siglos, ¿no? Porque nos señala muy bien, puntualmente, el caso de Lázaro Cárdenas, en relación a la conformación del sistema político y del papel que juega el PRI, ¿no? Pero esto creo que lo tenemos que entender en función de esta dialéctica. Es una dialéctica en la que tienen que buscar un cierto equilibrio, este impulso por encontrar un reconocimiento de derechos a las personas y ese impulso por imponer una dominación y un control precisamente sobre las personas, ¿no? Y entonces, a lo largo de nuestra historia, esta ha sido la circunstancia. No me quiero extender más, pero pienso que es importante considerar. A mí me gustaría más apuntar un poco hacia el debate con la invitación del profesor Cruz, en donde hace parte de la tesis sobre solamente lo que es concebido como México.
mexicano hoy en día, pero se va hasta atrás donde hay muchas naciones. Y si vemos también históricamente, y podemos leer a otros etnólogos, historiadores, antropólogos, pues decía también Levi Strauss de otras sociedades que eran muy similares a las que describió. Y de hecho hay un libro que se llama El cáliz y la espada, donde habla de dos formas de ser humanas: el colectivo más de este lado, que pudiera concebirse femenino, creador, empático con la naturaleza, con toda la cuestión natural, y que es la comunidad que siembra, que produce, frente a la otra, que es la que ataca, autoritaria, la guerrera. Y nace también desde la idea de Europa, con esos bárbaros que van a ciertos lugares donde había más comunidades femeninas y estaban totalmente en armonía. Y si hacemos otro punto de discusión sobre buscar un padre, la vez pasada alguien cuestionó aquí por qué matar al padre, y en el sentido psicológico, o más bien psicoanalítico, Sigmund Freud decía en sus estudios, a través de la búsqueda de la histeria, la relación en la función padre y madre para matarlo en una sociedad muy conservadora como es la europea. Sin embargo, se basa en estudios también donde va a otras regiones como Tótem y Tabú y busca cómo también se hace místico la ascendencia de querer a un padre y luego matarlo. Hace toda una teoría sobre ello. No nada más es exclusivo entonces desde lo que propone de lo que es la mexicanidad o el mexicano hoy en día, sino es como más antagónico entre el cáliz, lo femenino, lo creador, y lo masculino, el guerrero, el autoritario, el que hace también la dominación del feudo o del corporativo, que después es una palabra también europea. Ahora, en ese sentido, también hoy en día funciona en diferentes comunidades, permanece frente a esto, comunidades que no van por el poder, es una obligación y es transitorio, nadie se perpetúa ahí. Funciona como la exposición que tenía en un inicio, donde es más un comunismo desde donde se entiende, pero es una comunidad, funciona como un socialismo, desde cierto punto como un anarquismo, pero si lo tratamos de ir encauzando a una u otra ideología, tiene de todo, un poquito, pero funciona como ella misma. Vas a regiones de Oaxaca, Chiapas, en la tierra, el poder no está entendido así, está compartido. Lo que predomina es la asamblea, y cuando hay un problema social, todos hablan, y de repente no se entiende, todos están hablando. Parece que alguien no está ahí y no los conoce, parece que no se entiende nada, pero llega un momento dado que se resuelven las cosas, y dicen, platiquen, y todos empiezan, y están los que representan, pero están por un periodo y se van. Es un honor y es un servicio, no es una posesión. Y no hay autoritarismo, porque cuando hay una función así, de inmediato la asamblea los quita, pero así, rapidísimo, porque la que domina es la colectividad, no siguiendo un patrón de un cacique, y con el respeto a la naturaleza. Entonces son como puntos de debate frente a esta concepción del ser mexicano, y que vendría a cuestionar un tanto si es imposible. Yo diría, es posible y existe de otras formas. Bueno, gracias. Primero una disculpa por haber fallado en el
sonido, bueno, pues algún de aquí para allá, ¿no? Bien, el título, México, la democracia imposible. Sin duda, el profesor Ricardo Cruz ha dado unos pincelazos muy certeros, atinados, acerca de la historia y del tema, ¿no? Pero queda ahí esa interrogante. Todavía, ¿será en México imposible la democracia? Bueno, yo creo que lo que ha planteado el profesor en esos pincelazos de la historia, y que además la historia es la fiel maestra que nos da muestra, nos enseña de que sí podemos llegar a la democracia, entendida esta no como el recuento de votos, etcétera, no, eso es otra cosa, no, la democracia entendida como una necesidad, como una categoría de los pueblos. ¿México ha tenido democracias? Yo creo que sí. Desde la época prehispánica, yo creo que los tlatoanecs, en un momento determinado, que si bien eran a la autoridad, pero no eran malos, tenían una función específica, concreta que cumplir, pero velaban por la felicidad, el bienestar de su pueblo. Que sí, por ejemplo, ahí tal vez faltó ahí algo apuntar, que los calpulli, la tierra, etcétera, era de la comunidad, pero también había tierras destinadas a las castas, a los sacerdotes, a las militares, y ahí lo que quedaba era pues ir para el pueblo, y el pueblo era el que cultivaba la tierra para darles de comer a los sacerdotes, al tlatoani, al ejército, etcétera, etcétera. Pero había una armonía entre la naturaleza y las relaciones de producción que se daban en ese entonces. Pero bien, ¿cómo se ha formado ahí? Yo creo que había que apuntarlo bien, cómo se ha ido, cómo se formó la personalidad de México, cómo fue esa personalidad de Estado-nación, cómo se ganó México a pulso esa categoría. Yo creo que bien, las 4 categorías que menciona el profesor son muy válidas, pero también están los grandes movimientos que hemos tenido en el país y que han costado miles y miles de vidas, de sangre, de sudor y de lágrimas, y que esos movimientos han tenido como objetivo precisamente que tengamos o que arribemos a una democracia, la lucha por la independencia, la reforma, la revolución, tenían como objetivo que México tuviese una democracia. Esto fue, yo creo que por muchos años el país avanzó, con zigzagueos, con tropiezos, con vaivenes, con retrocesos, etcétera, etcétera, pero teníamos, si no un camino recto, por lo menos algo parecido. Ese camino, esa vía, esos objetivos fueron truncados en los 80 por la entrada al país por el modelo económico neoliberal. Incluso trastocaron todos los patrones de comportamiento. El regionalismo que se menciona aquí, que mencionó atinadamente el profesor, cierto, nosotros, y coincido con él plenamente, recorrer el país es una hermosura, por ver toda esa diversidad de culturas, de comidas, de paisajes, etcétera, etcétera, que igual, es decir, se decía que México estaba en el cuerno de la abundancia, y lo decía él, ¿cuántos terrenos abruptos tiene el país? Pues no estamos en el cuerno de la abundancia, sí, en relación con otros países, desde luego, pero yo creo que esta interrogante, salvo la mejor opinión del profesor, es que en México sí se puede construir una democracia. ¿Por cuál vía?
Yo creo que la vía es la que trazaron los tres grandes movimientos que hemos tenido en el país. Y alguien por ahí dice atinadamente que vamos por el cuarto, pues sí, pero en base a esos tres que hemos tenido, en base a una personalidad que ha adquirido el país, en esas cuestiones de regionalismo, de convivencia, de cierto grado de autoritarismo, etcétera. Pero yo creo que por ahí va el asunto. Disculpe, gracias. La democracia en México es imposible, a reserva de que se abunde sobre el tema, porque no se... A reserva de que se abunde sobre el tema, porque se tocaron otros puntos. Mi respuesta es que o México es democrático o no será. Esto precisamente por la crisis civilizatoria en que se encuentra nuestro país, y no solo él, sino todo el orbe. Nosotros estamos al borde de un colapso civilizatorio que requiere de cambio de paradigmas en las relaciones sociales de producción principalmente. ¿Hacia dónde mirar? O sea, precisamente cuáles son esas nuevas concepciones que debemos de aplicar. Desde el punto de vista que lo he venido concibiendo hasta hoy, nosotros tenemos ejemplos en las civilizaciones precuautémicas, en América en su conjunto y en algunos otros lados, en el caso de las orientales, que son más holísticas, con un respeto a la madre tierra que no conocemos desde que el capitalismo es hegemónico. Y digo yo que son ejemplos porque ciertamente en la náhuatl existía una clase de socialismo, un tipo de socialismo, y no hablo en forma aleatoria. Está documentado en la obra del socialismo de náhuatl del maestro Romero Vargas Iturbe, en donde nos explica que ciertamente las decisiones se tomaban horizontalmente y se ejecutaban verticalmente. Tlatoani quiere decir el que tiene la palabra, pero no el que decide. Cuauhtémoc no decidió entregar o capitular, fue el Consejo de Ancianos el que decretó precisamente lo siguiente, y quiero leerlo porque a partir de ahí voy a hacer una aseveración en relación a lo que considero es el signo más grave que nos distingue como seres humanos. Decreto de 1521. Existe un decreto sumamente importante que ha llegado hasta nuestros días por la tradición oral, hecho el 12 de agosto de 1521, un día antes de la destrucción total de la sagrada y gran ciudad de México, Tenochtitlan, por el Consejo Supremo de Ancianos en la defensa heroica de la ciudad, hecho por los ancianos sobrevivientes de los 92 días de sitio a la ciudad. Fue leído por Cuauhtémoc un día después, el fatídico 13 de agosto de 1521. 93 días de sitio y de sed, de hambre, de olores nauseabundos, peste y caos total. Decreto: nuestro sol se ocultó, nuestro sol se perdió de vista y en completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté, en la mansión del silencio, muy prontamente nos reunamos, nos estrechemos y en el centro de nuestro corazón ocultemos todo lo que amamos y que sabemos que es un gran tesoro. Ocultemos nuestros recintos de energía, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud, nuestras casas del canto. Que solos queden nuestros caminos y que nuestros corazones nos encierren hasta cuando salga nuestro nuevo sol. Los papacitos y las mamacitas que no olviden guiar a sus jóvenes y enseñarles mientras vivan a sus hijitos lo buena que ha sido hasta ahora nuestra amada náhuatl.
al amparo de nuestro destino y por nuestro gran respeto y el buen comportamiento que nuestros papacitos muy entusiastamente sembraron en nuestro ser, ahora nosotros indicaremos a nuestros hijos que no olviden informar a sus hijos, mientras vivan, cómo se levantará y cómo avanzará con fuerza y cómo realizará su gran destino, nuestra amada madrecita tierra Anáhuac. Creo que a partir de, no creo, considero que a partir de 1492 nos cayó el Chahuizcle. Estábamos bien, ajá, pero con el hierro nos robaron, por medio de las armas, por medio de la pólvora. Con la cruz nos hincaron, y con los temores culpígenos de la cultura judeocristiana nos adormecieron el espíritu. Entonces, ¿de dónde vienen precisamente esas características que has mencionado? El amalgama que hoy somos, el sincretismo que hoy tenemos, vienen de lo que se dice es el mestizaje. Y desde ese punto de vista, yo no estoy en nada de acuerdo que el autoritarismo sea o provenga de la cultura mesoamericana, sino es una imposición de un autoritarismo sí existente en las monarquías europeas y se impuso a través del colonialismo. Desgraciadamente, este decreto se ha aplicado de una forma que hoy día nos tiene postrados después de más de 500 años. Y digo yo, se les pasó la mano. ¿Por qué? Porque nos ha hecho a nosotros una sociedad simuladora. Simulamos que estamos de acuerdo en el Dios cristiano, pero atrás tenemos a la categoría, porque no es Dios lo que existe en la cultura mesoamericana, son fuerzas de la naturaleza. Entonces, ¿los danzantes van a las iglesias a danzarle a San Judas Tadeo? No, ellos van a danzarle al que está atrás, ¿sí? Y en ese sentido, simulamos, es el sí, pero no, que todo cambie para que nada cambie. Y eso es parte de la política nacional, parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Ese es el gran problema característico que yo le veo al mexicano. Mientras no cambiemos esa forma de ser simuladora, auténtica, en lugar de ser auténticos, vamos a seguir teniendo problemas. Y me preocupa mucho porque en el 18, si vuelve a pasar que la gente vote como votó por el PRI ahora, nos va a llevar. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo pienso que es un rollo la democracia porque ni siquiera la cultura griega que desarrolló el término, ellos tampoco tenían democracia, no era también un grupo arriba de élite que gobernaba sobre, bueno, incluso esclavitudes, ¿no? Yo creo que los mexicanos, mientras no nos asumamos, yo me llamo León Gerardo Ayala Orozco, ya no me llamo Huicamina, mientras los mexicanos no nos asumamos como un pueblo mestizo, incluso el maestro León Portilla, lo estaba yo leyendo hoy que salió una nota por ahí, mientras no nos asumamos que somos hijos también de los españoles que vinieron, tanto de los indígenas que hay aquí, y yo tengo mucha duda siempre que se hace un estudio así, que dicen, vamos a estudiar al mexicano, pues al mexicano ¿de dónde? Precisamente por lo que decía el maestro, ¿no? Por todas las divisiones orográficas, regionales que hay. Si yo me pongo a hacer un estudio del mexicano de Monterrey, ya no digamos con el del sur, sino con el de Apodaca y el de Monterrey, no se parecen, ¿no? Los intereses son diferentes porque hay cuestiones sociales distintas. Bueno, yo tengo la malformación biológica, que yo creo que aquí el maestro nada más le dio una pasadita, porque la mencionó por el tiempo, pero yo les quiero comentar algo muy rápido, ¿no? Estaba yo haciendo la analogía entre lo que pasa en el país de nuestra supuesta
o bueno, nuestro sistema que tengamos, no le quiero llamar democrático porque no lo es, pero me estaba yo haciendo la analogía con lo que pasa aquí con el escándalo de la FIFA, ¿no? Pues es lo mismo, un grupo ahí de cuates que se cochufan, que hacen tranzas, corrupciones, y no podemos decir que es algo que nos viene de los españoles, pues es, les viene de los suizos, de los árabes, de todos lados, ¿no? Son corruptos, y yo me quería ir más atrás. Soy veterinario, mi formación es biológica, y la otra vez estaba yo viendo un documental sobre unos chimpancés, ¿no? Un santuario que hay de chimpancés, una investigadora inglesa. Entonces ella pone un experimento que tienen una tabla larga así, y separa a los chimpancés una reja, y la tabla larga tiene unos cables corredizos, que si lo jala un solo chimpancé, la tabla solo se ladea, no se acerca, y les pone comida en los dos extremos, y deja al macho alfa que entre, y hay un macho, otro macho, un macho beta o omega, lo que sea, adentro de un apartado, al que el macho alfa, con la inteligencia que tiene, pues puede ir a abrir la puerta, y entonces el otro chango sale, ¿no? El chimpancé. Entonces llega el alfa, se da cuenta de que jalando no la va a armar para traer la comida, porque la comida está al centro de la tabla y se le ladea la tabla y no la puede jalar. Entonces le abre la puerta al otro chimpancé, los dos jalan la tabla y ya se acerca el alimento y ya comen los dos. Pero dicen, bueno, los chimpancés cooperan, ¿no? Pero vamos a ver si comparten. Entonces pone la comida en medio, y entonces le abre la puerta al chimpancé, jalan los dos, pero como la comida está en medio, lo quita, el otro chimpancé no lo deja comer y come. Y en los subsecuentes experimentos ya el otro chimpancé ya ni sale, ¿no? Pues si no me vas a convidar, ¿para qué te ayudo, güey? Entonces, yo creo que al final de cuentas esto biológico nos pasa mucho, ¿no? Siempre es como que la ambición, yo me veo, vamos, o sea, los aztecas sí eran chingones, lo que sea, pero ¿por qué perdieron? ¿No? Si desde que llegaron los de Zempoala les dijeron, no, si tú no me vienes a quitar el yugo de los mexicas, me voy contigo, y los tlaxcaltecas igual, y todo el mundo hizo lo mismo. O sea, ya tenemos que asumir otra cosa, pero sí me parece interesante que viéramos la parte de nuestra naturaleza, que la ambición a veces nos gana, ¿no? Todos los problemas que están derivados así es porque no cooperamos, nos comportamos como muy changos a veces, ¿no? Bueno, pues ya era lo que yo quería decir. Brevemente les comento, el profesor en su exposición dijo algo que me parece crucial, si no voy a perderlo. Él dijo que el marco cultural define la forma en que se conforman las relaciones afectivas. Y eso creo que es crucial en la evolución de la cultura mexicana. Yo quisiera pedirle al profesor que ahondara un poco sobre ello, y solamente señalaría algunos puntos como por qué en México los hijos, los niños son tan maltratados, cuál es el significado del niño Pa en Xochimilco, qué implicaciones tiene que Cortés haya tenido 2 o 3 hijos con los cuales les puso a todos el mismo nombre y además los desconoció. Es decir, pareciera que en la cultura mexicana los niños son bastardos por naturaleza. Yo nada más quería también hacer una pregunta, pero ya con lo que todos comentaron, ahí se incluye, ¿no? O sea, yo realmente lo que quería señalar era el concepto de democracia, que es un concepto que a todo el mundo como que nos mueve mucho el título de que nosotros no somos demócratas. Cuando yo les pregunto a todos qué es la democracia y que me digan un solo país donde ahorita actualmente esté la democracia en pleno, cómo la configuraron o cómo se define desde la época de los griegos, ¿no? Entonces esa es una pregunta que creo que todos nos debemos hacer para contextualizar esto, ¿no? Una segunda es en función de todos hablamos desde la visión regionalista. Digo, yo jamás a ninguno de ustedes de los que participaron los escuché hablar como si fueran purépechas o chichimecas o de ese origen. Todos los vemos desde la concepción de una persona como si fuéramos herederos de la origen o del linaje azteca, cuando en realidad existieron los mayas y otra serie de grupos
que a muchos tampoco se les estudia ni tampoco se les ha interpretado. Y entonces estamos diciendo, no es cierto, es México contra España y los españoles y todo. Pero, ¿dónde está ahí estamos reflejando lo que ahorita está señalando Ricardo, el regionalismo? Aquí hablamos general, como si México hubiera sido todo puro azteca. Y estamos olvidándonos de todas las otras partes, ¿no? Y del mismo dominio que ellos tuvieron hacia todo Mesoamérica. Digo, tuvieron hasta Colombia les impidió el Darién, pero si no se hubieran seguido y enfrentado a lo mejor a los incas, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener un poco de ese criterio, un poco más, hacernos esas preguntas para poder establecer también nuestra propia identidad. Y un tercer punto, es un poco también hablando sobre lo que ya mencionaron y que ahorita retomó Fabián, es sí, todas esas características que hemos heredado, tanto de una cultura española, que a su vez también es una cultura mestiza con la árabe y con otra, y la nuestra de tantas otras culturas, se ha reflejado también en muchas características que nos ha permitido seguir subsistiendo como grupo y como un grupo que se identifica, ¿no? Digo, no en balde todavía la gente se apega mucho al como México no hay dos, al yo sí soy mexicano y qué, o cosas así, ¿no? Pese a toda la depuración, a toda la digamos, la denostación que se hace de la figura dentro de las figuras de medios y de elites del mismo sistema. Hay una campaña permanente para estar dañando la imagen del mexicano. Digo, si ya la tenemos tan deteriorada, ¿por qué se tiene que ocupar en un sistema en seguirnos deteriorando la imagen? ¿Cuál es el interés? Porque en el fondo no está deteriorada, si en el fondo reconocemos las partes positivas del ser mexicano, como es el caso de la reciprocidad que mencionaba. La reciprocidad, él le dio una lectura para entender, digo, por qué votaron por el PRI, simplemente, pero tiene otra parte, que es la que permite que comunidades todavía estén manejando un tipo de economía solidaria, la que permite que hagamos este tipo de círculos donde todos participamos de manera recíproca y solidaria, la que cuando alguno de nuestros compañeros necesita algo, ahí estamos. Los que están ahorita en el Zócalo pidiendo impugnación por las casillas que les robaron sin que les paguen nada, los que trabajaron en favor de un candidato porque lo conocíamos como persona honesta, como una persona con principios y que podía ayudar a resolver la problemática de los demás, la misma reciprocidad que tienen ahí y solidaridad que tuvieron ese tipo de candidatos, los maestros que hemos hablado, que yo creo que iba más en juego su reputación que lo que iban a ganar como candidatos o como personas electas, ¿no? Entonces, esa otra parte positiva de la reciprocidad y demás también existe en nosotros, ¿no? Claro. O sea, el estar siempre duro que darle sobre una imagen negativa del mexicano también es parte de todo un mecanismo para estar perjudicando el mismo comportamiento de uno. Digo, se los comento porque, bueno, como ustedes saben, yo viví en Japón, y en Japón hay una política donde a toda hora, en todos los medios de comunicación, lo único que se oye es siempre, híjole, los japoneses, ¿cómo trabajamos? Somos bien trabajadores. Los productos de la tele que sacan anunciando, la cerveza es para el hombre, después el trabajador después de haber regresado para refrescarse, para los dolores del cuerpo siempre es porque el trabajador japonés se gasta mucho su cuerpo, o sea, y además siempre son los más fregones en todo, aunque sea un solo de su gente que esté compitiendo, por decirles, en algunas olimpiadas, todas las televisiones de Japón están en ese momento siguiendo la competencia de esa persona y todas están hablando que es el más fregón de todos, que es el súper atleta y que si pierde seguramente es porque los otros le hicieron casi trampa, ¿no? O sea, es un reforzamiento total. Y fíjense, la sociedad japonesa yo siento que tiene, y digo siento, porque quisiera, para hablar ya con una cuestión de conocimiento tendríamos que desglosar otras cosas, siento que tiene mucha similitud con la mexicana. Y también son autoritarios y también tienen ese patrón que está diciendo el maestro, que es paternalismo y es autoritarismo, pero por otro lado se les permite una mayor
fijación, digamos, a lo mejor como diría nuestro amigo Jorge, el psicólogo, de sustentación de su yo, ¿no? Entonces, bueno, esa era lo que yo quería comentar. Sí, bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Los discursos. Ya aquí vamos a hacer otra conferencia. Sí, precisamente por eso puse ese título de la democracia, porque eso es un concepto, pues que efectivamente no nace aquí, ¿no? Es un concepto, sabemos, europeo, francés, y que sirvió muy bien allá. Y hasta eso, quién sabe, ¿no? Les funcionó a ellos. ¿Funcionaría aquí? Cuando tenemos estas características, con todo estos siglos siendo así, claro que se puede, pero efectivamente no es fácil. Y como lo señalaba por ahí, pues es parte de un proceso, estamos en ese proceso. La pregunta es si realmente queremos ser demócratas. Y si realmente estudiamos y nos aplicamos a eso. Porque efectivamente, pues estamos en esos mundos, ya lo decía Bonfil Batalla, ¿no? En ese México profundo y el México moderno, ¿no? Pues sí, queremos mucho a los indígenas, queremos mucho las gorditas y demás, pero pues también pues admiramos a Estados Unidos y el liberalismo y demás. Entonces, por eso mi planteamiento, ¿no? De que si convendría mejor, pues tratar de decir, bueno, ¿y para dónde jalamos, no? Que sea de una manera un tanto, pues, consensuada, porque este liberalismo que vivimos ha sido un liberalismo impuesto, y este neoliberalismo que vivimos es un neoliberalismo impuesto en este autoritarismo. En fin, o sea, y el autoritarismo tampoco es malo. Por eso se hicieron las pirámides, ¿no? O sea, pues ¿trabajas o qué onda, no? Pero tenemos efectivamente estas características del corporativismo, la familia, el paternalismo, la reciprocidad, no son malas. Habría que buscar sus bondades. Y pues ese es el reto, esa es la reflexión, ¿no? De cómo amalgamar estas cosas pues ya novedosas, evidentemente modernas, actuales, con elementos tradicionales que ¿por qué las vamos a dejar, no? Esto de que si el mexicano es pachanguero, pues qué padre, ¿no? Y que si nos gusta estar en familia, pues qué bien. Y que si nos gusta estar con los cuates, pues está perfecto. Y si es esto de la reciprocidad, pues creo que también hay algo de acuerdo ahí. Y por eso también se ve con los de los indios, ¿no? De volver a ese equilibrio, a esa armonía con la naturaleza, con los ancestros, etc. Pues ¿por qué no? Entonces, esa es la discusión, ¿no? Evidentemente, ¿qué es lo que propone? Efectivamente, o sea, ¿cuál es el modelo? ¿Hay un modelo alternativo? Claro que lo hay, ahí están las comunidades indígenas, pero ¿quién las pela? Evidentemente, al contrario, con el modelo neoliberal se les está golpeando de una manera impresionante para emigrar. O sea, ¿cuál ayuda realmente a Guerrero? ¿Cuál ayuda a Oaxaca? ¿Cuál ayuda a Chiapas? ¿Cuál ayuda? En fin, ¿no? Entonces, el modelo sí está. Es un modelo, los mayas al día de hoy existen, no desaparecieron, ¿no? Los mayas ahí están, como están los zoques, como están los zapotecos, como están los mixtecos, ahí están, ¿no? Y de alguna manera, a pesar de toda esta corrupción del modelo español y mestizo y demás, pues mantienen una serie de patrones culturales muy ancestrales, ya muy mezclados, por supuesto, ¿no? Lo sabemos muy bien, ¿no? Los indios lacandones, bueno, no lacandones, los chamula, perdón, con sus trajes y demás, pues son trajes totalmente españolizados, ¿no? En fin, sus listones y todo este traje no son precisamente indígenas, son prehispánicos, o sea,
En fin, el modelo ahí está. Hay que estudiarlo, hay que discutirlo y a ver si lo podríamos aplicar aquí con nosotros. Porque pues se dice fácil, pero pues lo sabemos. O sea, por eso hay que ir a los pueblitos, a las fiestas patronales, porque le tienes que entrar, ¿no? Y si no le entras, pues entonces ya no estás invitado. O sea, pues le entras, pues ahí le entras con todo. Estás tú, estás tu familia, y bienvenidos los invitados, ¿no? Pues si no le entras, pues ahí estás, ¿no? Te cortas. ¿Sí me explicó? Entonces sí hay una serie, y por eso los comunidades indígenas han sobrevivido, porque están fuertemente amalgamados, ¿no? Ya los jóvenes que se van al extranjero y regresan, pues ya llegan con otro esquema que efectivamente rompe las comunidades indígenas. Entonces sí, pues hablar de México es muy rico, es muy padre, porque no es fácil. Es todo un complejo, es un paisesote, es realmente una historia que da para mucho. Realmente nos ha tocado vivir en un país padrísimo por lo complejo que es, ¿sí? Japón, bienvenido a Japón, pero es un país pequeño, es chiquito, relativamente es fácil de gobernar y ponerse de acuerdo. Pero México, con estos regionalismos que hemos comentado, está padre, y de alguna manera, a pesar de todo eso, no íbamos tan mal, hasta que llegó Echeverría y demás, ¿no? O sea, a pesar de eso no íbamos tan mal, creo yo, ¿no? Hasta los 60, con sus asegúnes y demás. Pero sí, por eso es la pregunta, ¿no? Efectivamente, en las comunidades indígenas hay asambleas, y es efectivamente, la gente habla, ¿sí? Y es muy bonito estar ahí, pero nada más participan los hombres, nada más están los hombres. Y hablan, por supuesto, ¿no? Y toman una decisión consensuada, claro que sí. Podríamos decir, ¿eso es democracia? Tal vez, ¿no? Pero una vez que se toma la decisión, esa es la que se acata, y se acata a la comunidad. Uno dice, yo zafo, zafas y ya no eres aceptado en la comunidad. Entonces, eso es lo que tenemos también que observar, ¿no? Entonces, hay asegúnes, hay asimetrías, o sea, es un complejo, es muy rico esto, ¿no? Entonces, pues no sé, yo eso es lo que podría señalar así, y por eso efectivamente México simulador, ¿sí? México es un gran simulador. Simulamos que somos liberales, pero las votaciones fueron realmente democráticas. Simulamos que somos ciudadanos, pero realmente somos ciudadanos, somos gente responsable, no tiramos basura, no, sí hacemos nuestra labor ciudadana de mantener el orden en la calle, llamamos a los bomberos, llamamos a la fuga, exigimos el cumplimiento de nuestros derechos, sabemos cuáles son nuestros derechos para empezar. Entonces estamos en ese complejo, en esa toma de vaca, ¿no? Esa simulación, sí, ¿no? Díaz, ¿no? El gobierno de Porfirio Díaz, sí, es un gobierno liberal, pero pues era bien autoritario, ¿no? Y aquí nada más es y un gobierno en la élite, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues sí, es todo un complejo, ¿no? Ahora esto de se mata al padre, claro, hay que matar al padre. ¿Para qué? Para ser libre, para que seas tú como individuo, ¿no? Como persona, tienes que matar al padre, ¿no? Para ser libre. Por eso pues hay que cortar con la casa, con la familia, ¿no? Pero el mexicano corta con la casa, corta con el padre, no sé, ¿no? Desde mi punto de vista no, pero pues no sé, o sea, porque precisamente eso es lo que se promueve, lo sabemos con las comunidades gringas, ¿no? Ya a la edad de 15, 16 años, hijito, ya lárgate, busca tu departamento, ya aquí en la casa no estás, haz tu vida. Aquí en la sociedad mexicana, con los problemas económicos que tenemos, pues para vivir que tengas tu departamento, pues, mejor te quedas con todos están amontonados ahí, ¿no? O sea, no, a lo mejor no es que no se quiera que la gente tenga su propia casa, sino que no se puede por el problema económico, ¿no? Entonces es una serie de elementos que pues hay que abordar de diferentes aristas y
evidentemente no es fácil, ¿no? Entonces, por eso es la pregunta, ¿no? O sea, queremos llegar a la democracia, queremos ser demócratas, partamos de qué es la democracia, y bueno, la democracia liberal europea, a esa le tiras, o esto que tal vez pueda ser la democracia, esto que se comentaba de las asambleas de las comunidades indígenas, ¿no? Pero pues hay que estudiarlas y hay que ver, ¿esto es democracia o qué tenemos que definir por democracia? No sé si me lo estoy dando. Sí. Pero a mí me pareció valioso lo que dijiste de que ser ciudadano significa tanto atenerte a las leyes, pero también cumplirlas. Y yo creo que eso a veces nos falla mucho, ¿no? No digo que solo en México, o sea, hay problemas que son mundiales, ¿no? Por eso hacía yo la comparación de lo de que vivimos aquí, pues el caso que yo creo que todos conocemos de la corrupción de la FIFA, pues, o sea, el problema me parece a mí que con sus variantes es de cada país o incluso de cada región, pero si uno asume plena conciencia, porque ahorita podemos estar diciendo, es que la corrupción en México, salimos, hacemos algo mal y para liberarla, pues luego le entramos, ¿no? A la mordida. Yo creo que lo más difícil de vencer es los vicios que tenemos culturalmente y asumirte, pero es lo que dices, hay que pensar, hay que estudiar, hay que ser consciente de cómo te vas a comportar. Yo tuve la oportunidad de trabajar con dos veterinarios judíos y lo que a mí me dejó esa experiencia de trabajar con ellos es que ellos hacen todo lo que la ley les pide, todo lo hacen así y se evitan muchas broncas. Y yo aprendí eso y dije, pues de veras, si te quieres evitar problemas, pues haz las cosas por la derecha, ¿no? Las leyes están en blanco y negro y pues ciñete, ¿no? Ya si te da curiosidad y que quieres entrar a cambiar una ley, bueno, ya será otro esfuerzo, pero mientras están establecidas, vete por ahí, no salgas a tirar tu basura en la noche, en la esquina, si hay camiones recolectores, en fin, muchas cosas que mal hacemos porque no las pensamos, ¿no? Exactamente, no, sí, y es que, no sé, o sea, es que Sí, es un complejo porque el mexicano es tranza, ¿no? Es simulador, es torcido el mexicano. Pero es que Pues porque no se te permite, o por mucho tiempo, por este autoritarismo, no se le ha permitido al mexicano desarrollarse plenamente, ¿no? Si el mexicano quiere realmente hacer las cosas por la derecha, no, pues entonces estás mal. Entonces, a ver cómo le haces para que te bloqueemos, ¿no? Entonces, siempre ha habido un traspié, y bueno, ahí otra vez me meto a este rollo racista de los blancos tapándole el paso a los mestizos y a los indios, ¿no? O sea, por eso el mestizo tiene que ser muy hábil, muy astuto, muy tranza, porque el mestizo no quiere ser indio, no quiere ser negro, ¿sí? Quiere ser patrón, ¿no? Entonces, por eso el mexicano tiene que romper la ley, porque la ley le impide subir, ¿no? La ley está hecha para unos. Entonces, romper la ley significa poder acceder a donde tú quieres llegar, ¿no? Entonces, otro complejo ahí, ¿no? También. Bueno, pues... Bueno, pues le daremos las gracias porque nos ha dejado con una muy buena discusión y le queremos entregar aquí a nuestro querido maestro Ricardo un reconocimiento a nombre de todos ustedes. Por favor, si eres tan amable de entregárselo. Sí, profesor. Pues en nombre de Brújula, de nuestra coordinadora, nuestros coordinadores Fabián y Laura, hacemos entrega de este pequeño reconocimiento por toda esta nutrida plática que tuvimos de historia. Y muchísimas gracias, maestro. Esperamos que no sea la primera, que sean muchas pláticas así que tanto necesitamos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues les damos